Y en esta hora quisiera que fuéramos a nuestra serie Conociendo la Palabra. Estamos conociendo la Biblia desde el primer libro. Ya llevamos los 5 primeros libros de la Biblia. Si alguien no se ha visto esta serie, la puede ver en YouTube. Y hoy vamos a ir al 6.º libro de la Biblia, libro de Josué. Y le he puesto como título a esta enseñanza, Cumpliendo la Palabra. Cumpliendo la Palabra. Dios es un Dios que cuando promete, cumple. No como nosotros los hombres, que podemos a veces con mucho deseo querer prometer cosas y cumplirlas, pero a veces quizá las circunstancias. Alguien puede decir, es que yo tenía realmente la firme convicción de hacer esto, pero es que me pasó aquello. En cambio, Dios, que no está limitado como nosotros, cuando Él promete algo, lo cumple con seguridad. Y creo que si hay un libro que nos enseña esto es Josué. Los primeros 5 libros de la Biblia, como ya lo veíamos, los teólogos y los que han acomodado, organizado los libros de la Biblia, el canon bíblico para ser más precisos, han llamado a los 5 primeros libros de la Biblia Pentateuco escritos por Moisés. Ahora entramos a una nueva sección. Para los que no saben, y a veces es por esto que hasta hay personas que se confunden cuando leen la Biblia, es que resulta que las Biblias que tú y yo tenemos, las traducciones de la Biblia mejor, no están ordenadas cronológicamente. En los primeros 5 libros de la Biblia vimos que, por ejemplo, en Números o en Levítico nos devuelven a cierto momento de la historia. Y el libro que vamos a ver hoy sí está conectado directamente con el que vimos anteriormente, es decir, históricamente en la línea cronológica es el que sigue, pero entramos a una nueva sección de 12 libros que se llaman libros históricos, que van desde Josué hasta Esther. Así que esos libros en ocasiones pueden ser que nos adelanten un poquito en la historia o nos devuelvan un poco en la historia. No están organizados cronológicamente, sino por temas. Y estos 12 libros nos cuentan narrativa, nos cuentan historias reales que ocurrieron con el pueblo de Israel. Y precisamente el libro de Josué es la historia de cómo el pueblo de Israel entra a la tierra que Dios le prometió y conquista esas naciones que estaban allí, las expulsa. Y ahora el pueblo de Dios está habitando donde Dios le dijo que habitaría muchos años atrás, de hecho siglos atrás. Así que Dios cumple su palabra y por eso le he puesto a esta enseñanza cumpliendo la palabra, porque Dios cumple su palabra. Pero antes de ir directamente al libro de Josué, que es lo que vamos a hacer hoy, ver ese panorama general de este increíble libro que tiene 24 capítulos, quiero que recordemos 2 versículos de Deuteronomio, porque como les decía, este libro está conectado en la línea cronológica con Deuteronomio. Deuteronomio termina con Moisés, el líder que sacó al pueblo de Egipto por mano poderosa de Dios, el líder que condujo al pueblo de Israel desde Egipto a través del desierto y están para entrar a la tierra prometida, pero en Deuteronomio Moisés muere. Antes de morir le da un discurso a la nación, los llama a la obediencia e institucionan o digamos nombran a Josué como el nuevo líder que va a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces quisiera que recordáramos Deuteronomio capítulo 9 versículos 5 y 6. Estos 2 versículos dice: no es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas, es decir, de las naciones. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Detengámonos allí un segundo. Podemos ver que aún antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, Dios le dice: es que miren, queridos hijos, es que ustedes no son tan buenos. Ustedes no van a llegar allá porque se merezcan esto. Sencillamente porque es que ellos son más malos todavía. Y aparte de eso, porque yo cumplo mi palabra, porque cuando yo prometo, cumplo lo que prometo. Y por eso es que ustedes van a ir allá a esa tierra. Ahora sí, versículo 6. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. Vuelve y lo repite. No, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. Y esa es la realidad. Y nuevamente esto nos coloca en el contexto de lo que hemos venido viendo en la palabra de Dios. La promesa más grande que Dios ha hecho en su palabra, en la Biblia, es que si nosotros creemos en Cristo Jesús, Él nos lleva ahora no a una tierra prometida, sino al cielo. Pero esta realidad que le pasó al pueblo de Israel también es cierta en nosotros. Los cristianos, los que profesamos fe en Cristo Jesús, tenemos en nuestro corazón el deseo de ser buenos. Tenemos en nuestro corazón el deseo de obedecer a Dios. Pero los que están aquí conmigo y cualquier persona en el mundo entero que profese fe en Cristo Jesús,
no es una persona perfecta. Seguimos siendo seres humanos que pecamos, que fallamos. Pero la diferencia es que nosotros hemos puesto nuestra confianza en la palabra de Dios, en un Dios que cumple su palabra. Y Él dice, si crees en Cristo Jesús, mi amado Hijo, en lo que Él hizo en la cruz, te llevó al cielo, por gracia. Esta es la misma realidad. Pero ahora sí vamos a ir a Josué y vamos a dividir este libro en 4 secciones y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña, porque Dios promete lo que cumple. Y lo primero que quiero que veamos en este increíble libro es la dirección del pueblo. Dios prometió llevar al pueblo a la tierra prometida. A través del desierto, Moisés fue el que los guió, pero Moisés murió. Pero como Dios cumple lo que promete, entonces nuevamente Dios les da dirección al pueblo por medio de un líder, Josué. Y el nombre Josué, por algo este libro se llama Josué. No sabemos si en esencia lo escribió Josué, es posible, pero el nombre del autor no aparece. Es decir, no tenemos un versículo que diga, este libro lo escribió Josué. Pero se le llama Josué porque el nombre Josué aparece más de 160 veces en este libro. Básicamente casi que cada línea que lees en este libro tiene el nombre de Josué. Obviamente Josué es el personaje principal porque es el líder que Dios escogió para darle dirección a este pueblo hasta llegar a la tierra prometida. Y esto nos lo enseñan los primeros 5 capítulos. Veamos algunos versículos. Josué capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, dice Dios, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que yo les doy. ¿Por qué el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida? Porque Dios cumple lo que promete y Dios era el que le estaba dando esta tierra. Así que Dios dice, Josué, tú eres el que los va a guiar ahora que Moisés murió. Saltemos al versículo 5 del mismo capítulo. Y esta promesa es hermosa. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Digo, si a uno le hacen una promesa de esas, uno puede estar seguro, puede estar confiado. Y esa fue la promesa que Dios le hizo a Josué. Tú vas a llevar a este pueblo a la tierra prometida y nadie te va a hacer frente mientras vivas. Nadie te va a derrotar. Yo estaré contigo. Si Dios está con nosotros, como dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿quién contra nosotros? Y dice, estaré contigo como estuve con Moisés, y esa promesa tan hermosa. No te fallaré. Mis hermanos, por más que nosotros deseemos con el corazón no fallarle a Dios, ¿quién no le ha fallado a Dios? Pero ¿saben cuál es la realidad? Es Dios quien no nos falla a nosotros. No te fallaré ni te abandonaré. Dios no falla, Dios no abandona, Él es el único que vive y permanece para siempre y cumple lo que promete. Versículo 6, aquí iremos hasta el versículo 9. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daré. Tú serás quien guía a este pueblo. Entonces notemos, esta es la misma palabra de Dios. Y cuando Dios llama a este hombre, le dice, yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Esa es la promesa de Dios. Por eso es que este pueblo finalmente llegó a la tierra prometida. Versículo 7, sé fuerte y muy valiente. ¿Por qué Josué debía ser fuerte y valiente? Porque Dios estaría con él. Pero notemos para qué es que Josué debía ser fuerte y valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. La mayor fuerza que nosotros necesitamos, la mayor valentía que un ser humano necesita no es para enfrentarse a pelear contra otro. ¿Saben cuál es la más fuerza que un ser humano necesita? La fuerza que viene de Dios para vivir en obediencia. Mis hermanos, uno puede ser un hombre muy fuerte, muy valeroso y hasta no tenerle miedo a nada, ni a nadie, ni a la muerte. ¿Pero acaso hasta los hombres más fuertes no han sido débiles? Si Dios nos presta vida, dentro de 8 días estaremos viendo el siguiente libro que es Jueces. Me quiero adelantar un poco. Precisamente en el libro de Jueces está la historia del hombre más fuerte que ha pisado esta tierra, Sansón. ¿Pero acaso no era moralmente el hombre más débil? Mis hermanos, la fuerza física puede ser que aparentemente signifique mucha valentía, pero ¿saben qué es valentía verdadera? Decirle no al pecado. Valentía y fuerza verdadera es decirle no a la tentación. Pero si Dios no es el que nos da esa fuerza, nosotros jamás podríamos obedecer a Dios. Y en esto también Dios le está diciendo a Josué, también te voy a dar fuerza y valentía para ello. Versículo 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en el día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mis hermanos, no es suficiente tener a Dios en nuestras vidas. No es suficiente creer en Dios.
Como lo hemos venido viendo a través de la palabra de Dios, necesitamos conocer a Dios conforme lo que Él nos enseña en su palabra. Dios le dice a este hombre, yo voy a estar contigo siempre. Yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Lo que yo prometo lo cumplo y tú vas a ser el líder que va a llevar a ese pueblo a la tierra prometida y nadie va a ser capaz de pelear contigo y ganarte. Yo voy a estar contigo y te voy a dar la victoria, pero necesito que también tú pienses en mi palabra, medites en mi palabra, me conozcas, hagas lo que yo te ordeno. Yo no puedo tener una relación verdadera con Dios, no puedo decir ni siquiera que conozco. Amo a Dios si yo no conozco lo que Dios dice que debo hacer para Él. Esta no es una relación unidireccional. Una relación verdadera con Dios no es yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo tengo una relación con Dios y la pregunta es sí, tú le hablas a Dios, quizá tú oras, quizá tú piensas en Dios, quizá tú le pides dirección a Dios, pero ¿qué de las instrucciones de Dios? ¿Qué de la palabra de Dios? Todos necesitamos conocer lo que Dios nos dice en su palabra para vivir conforme a esa verdad. Porque la promesa de Dios no es yo voy a estar contigo, no importa lo que tú hagas, no. Yo voy a estar contigo, pero también tú debes conocer lo que yo quiero que tú hagas. Como ya vimos, no era solamente que Josué tuviera valentía para ir y pelear contra estas naciones que se le iban a oponer. La más grande valentía que este hombre necesitaba, Josué, era para vivir en obediencia conforme a la verdad de la palabra de Dios. Versículo 9 es donde dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué? Porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. No solamente sé que Dios está conmigo porque Él me guía en todo lo que hago, sino que también sé que Dios está conmigo porque Él me ayuda a hacer lo que Él quiere que haga. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Saltemos al capítulo 3 y veamos lo que nos dice el versículo 17. Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. ¿Por qué he traído este pasaje? Antes de que el pueblo pase a tomar la tierra prometida, había un río, el río Jordán, que se cree que era un río muy caudaloso. En la época de mayor cauce, básicamente era imposible pasarlo a no ser que pasaras por un vado, es decir, por la parte donde el río se explaya más y no es tan profundo, pero había lugares donde era imposible pasarlo. Y Dios hace con Josué lo mismo que hizo con Moisés. ¿Recuerdan que Moisés sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto? Bueno, Dios a través de Moisés. Y Dios abrió el mar rojo en dos para que el pueblo pasara por tierra seca. Dios volvió a repetir ese mismo milagro con Josué, solo que ahora lo hizo con el río Jordán. Dice la palabra de Dios que el río Jordán se detuvo. ¿Se imaginan ustedes eso? No ver que un río se detiene y pasar la gente por tierra seca. Porque como le dijo Dios, yo voy a estar contigo. Y el libro de Josué también es un libro que está lleno de milagros impresionantes. Más adelante veremos algunos de ellos, aunque los adelanto un poco. Pues ya estamos hablando de uno. Un río muy caudaloso que se detiene para que el pueblo de Israel pase. Los muros de una ciudad muy fuerte que caen solamente por el poder de Dios, como lo que ocurrió en Jericó. Un día tuvieron una batalla y se estaba ocultando el sol y Josué dijo, vamos a ver si me acuerdo, luna detente en Gabaón y sol en el valle de Ajalón, y se detuvo. Se detuvo el sol, la luna, aunque los expertos en astronomía dicen que lo que se detuvo fue el universo entero. Mis hermanos, Dios es capaz de hacer esas cosas, pero ¿cuál es el punto? Dios es capaz aún de hacer milagros en las vidas de las personas. Es porque las personas creen y confían en que Dios es fiel a su palabra. No es sencillamente confiar en nuestros deseos o caprichos, sino en la verdad de la palabra de Dios. Y Dios cumple lo que promete. Y si para cumplir lo que Dios ha prometido tiene que hacer milagros, Él es capaz de hacerlos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es la victoria del pueblo. Dios prometió que les daría la victoria, no porque ellos fueran los mejores, pero porque Él estaba con ellos. Y los capítulos desde el 6 hasta el 12 se tratan de eso. Precisamente lo que les contaba hace un instante, la primera victoria que obtuvo el pueblo de Israel fue contra Jericó. La primera ciudad que estaba justo del otro lado del Jordán. Era una ciudad inmensa, amurallada. ¿Y cómo van estos israelitas que ni saben pelear? Si lees la historia, estas personas no sabían pelear. ¿Cómo va a ser este pueblo que aunque ya es grande y numeroso, pero no tanto como Jericó? ¿Cómo van a vencer? Pues la palabra de Dios, la promesa de Dios, yo voy a estar con ustedes. Y si vamos por ejemplo al capítulo 6, versículo 2 dice, pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Es porque Dios estaba con ellos. Y esa es la pregunta. Si Dios es real, si Dios existe, ¿no va a ser capaz de hacer lo que Él promete? ¿No va a cumplir lo que Él promete?
Dios prometió a este pueblo que lo llevaría a la tierra prometida y es lo que va a hacer. Y esto nos lo enseña este libro maravilloso. Capítulo 7, versículo 1. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. ¿Por qué he traído este versículo? Nuevamente, no importa cuánto haga Dios en mi vida, no importa cuántas promesas, bendiciones y hasta milagros haya hecho Dios en mi vida, nuevamente este libro nos muestra la realidad del ser humano. Cuando Dios realmente no ha hecho una obra en mi corazón, no hay nada, mis hermanos. Dios les acaba de dar una victoria impresionante. Los israelitas dieron 13 vueltas, no 7 como dice la canción, 13. Cada día, durante 6 días, dieron una vuelta alrededor de Jericó. El séptimo día dieron 7, eso suma 13 vueltas. Y dando vueltas, solamente dando vueltas alrededor de Jericó, los muros cayeron y Dios le dio la victoria al pueblo. Sin embargo, a pesar de este milagro, hubo allí personas que no tenían realmente un corazón que amara a Dios. Desobedecieron. Lo que decimos, mis hermanos, ellos podían ver la mano poderosa de Dios. ¿Se imaginan? Estas personas quizá no fueron los que pasaron por el Mar Rojo, dividido, pero acaban de pasar por el río Jordán, por tierra seca. Acaban de ver las murallas de una gran ciudad caerse, derribarse ante sus pies. Acaban de ver cómo Dios destruye a una nación para que ellos puedan tomarla y vivir allí en ese lugar. Sin embargo, para el hombre, cuando su corazón no ha sido transformado y cambiado, nada es suficiente. Y allí está este hombre Acán, desobedeciendo a Dios. Y por eso es que ellos van a ir ahora, claro, imagínense, si acaban de derrotar Jericó, que es inmenso, hay una ciudad más pequeñita, se llama Ai. Y ellos de hecho mandan espías y dicen, no, esa ciudad es, si derrotamos Jericó, esta mejor dicho, con un poquitico de soldados, vamos y derrotamos esa ciudad. Y adivinen qué pasó. Se van, claro, muy confiados y muy seguros en sí mismos. Y los de Ai los sacan corriendo. ¿Y qué pasó? Josué consulta a Dios y Dios le dice, es el punto, me están desobedeciendo. Capítulo 8, versículo 1. Entonces el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes. Claro, frente a esa derrota seguramente que llegó el desánimo, toma a todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Ai, porque te he entregado al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Después de que estos hombres reconocen que han pecado y toman cartas en el asunto, ahora Dios les dice, ahora sí voy a estar con ustedes. Y van y conquistan la ciudad. Josué capítulo 9, versículo 15. Así que Josué hizo un trato de paz con ellos y les garantizó seguridad, y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. ¿Por qué he traído este versículo? Resulta que ahora algunas naciones como Gabaón se dan cuenta de lo que Dios está haciendo con este pueblo. Y estas naciones reconocen que el Dios de la nación de Israel es el Dios verdadero y quieren hacer parte también de ese Dios. Y entonces empiezan a hacer acuerdos, aunque hicieron las cosas un tanto extrañas, pero los gabaonitas dicen, nosotros queremos obedecer al Dios de Israel y queremos servirlos a ustedes. Hay otras naciones que lo que hacen es complots, alianzas para destruir a Israel, pero de aquí en adelante, hasta el capítulo 12, es como Dios lleva a este pueblo de victoria en victoria, conquistando la tierra que Dios le dijo que les daría. Pero ¿saben qué es lo interesante? Lo que estamos viendo en esta enseñanza. Dios cumple tanto su palabra que aún el pueblo de Israel hizo un pacto con Gabaón de no destruirlos. Y Dios aceptó ese pacto. Y lo que Dios está diciendo en su palabra es, aun cuando este pueblo se compromete, entonces como es mi pueblo y como se ha comprometido, yo también me comprometo con ellos. Qué verdad tan hermosa. ¿Y por qué les digo esto? Porque me voy a adelantar más o menos unos 400 años en la historia, al segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1, durante el reinado de David, que es quizá el hombre que más ha servido a Dios y que más ha obedecido a Dios, el segundo rey de Israel más adelante en la historia, hubo un hambre que duró 3 años. ¿Por qué está sucediendo esto? Veamos lo que dice la palabra. Entonces David consultó al Señor y el Señor dijo, el hambre se debe a que Saúl, el primer rey que tuvo Israel antes de David, que fue malo, y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Resulta que Saúl ignoró ese pacto que el pueblo de Israel hizo con los gabaonitas y un día fue y los atacó y mató a mucha gente, a mucho pueblo de allá. ¿Saben qué hizo Dios? Dijo, cuando yo prometo algo, lo cumplo. Y hasta cuando ustedes se comprometen en nombre mío,
yo cumplo eso. Y si ustedes van a olvidar el pacto que hicieron con los gabaonitas, yo no. Si ustedes estuvieron dispuestos a destruir a los gabaonitas, o restituyen lo que hicieron, o yo los destruyo a ustedes. Qué impresionante es Dios. Y así fue, mis hermanos. Así fue. Tuvieron que restituir, tuvieron que vengar a los gabaonitas para que Dios detuviera el hambre. Porque Dios, cuando promete algo, lo cumple. Vamos ahora al tercer punto, y es la heredad del pueblo. Estamos viendo, claro, las victorias, pero ¿saben qué es lo hermoso? Los capítulos 13 al 22, que es la sección más larga del libro, básicamente nos enseñan esto, que ahora la tierra está siendo repartida entre esta nación. Y esto es impresionante. Capítulo 13, versículo 1. Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Mis hermanos habían conquistado ya mucha tierra, sin embargo, Dios les iba a dar mucho más. Qué bueno es Dios. Dice el versículo 6, segunda parte del mismo capítulo 13. Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas, así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Dios era el que estaba haciendo esto. Aunque ellos estaban utilizando quizá espadas y quizá estaban en momentos peleando, pero era Dios quien les estaba dando la victoria. Era Dios quien les estaba dando esta tierra. Era Dios quien les estaba regalando esta preciada posesión. Capítulo 14, versículo 12. Dice: así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a los descendientes de Anac que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. Este versículo es precioso. Este es Caleb. ¿Recuerdan que en Éxodo, en Números, cuando Moisés envió a 2 espías a la tierra prometida, hubo 10 de los espías que dijeron: no, eso allá está lleno de gigantes, de ciudades amuralladas, nos van a acabar? Pero Josué y Caleb dijeron: pero si Dios está con nosotros, podremos vencerlos. Y recuerdan ustedes que precisamente eso hizo que hubo una revuelta y el pueblo pecó. Y esto es lo interesante, ahora está Caleb. Se cree que tiene más de 80 años. Ya es un anciano, sin embargo él dice: Josué, ¿recuerdas lo que vinimos nosotros a hacer a este lugar hace más o menos 40 años atrás? A explorar la tierra. ¿Recuerdas que había una zona montañosa donde estaban los gigantes, una ciudad amurallada, y que precisamente eso fue lo que desanimó a muchos? Yo quiero decirte que hoy me permitas ir a conquistar esa ciudad, porque yo he creído en Dios y yo sé que si Dios está con nosotros, Él no me dará esa ciudad. Y es lo que sucedió. Qué impresionante cuando creemos nosotros la palabra de Dios, sus promesas. Pero más importante, cuando Dios cumple sus promesas. Capítulo 18, versículo 1. Ahora que la tierra estaba bajo el control de los israelitas, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y levantó el tabernáculo. ¿Cumple Dios su palabra o no? Aquí podemos ya ver en Josué que Dios les había dado todo lo que les había prometido. Capítulo 19, versículo 49. Una vez que toda la tierra quedó dividida entre las tribus, los israelitas dieron una porción a Josué. Si lo lees, literalmente le dieron una ciudad completa a Josué. Cumple tanto Dios su palabra que a Josué no le tocó un pedacito de tierra, le tocó una ciudad completa. Porque cuando Dios promete algo, de hecho Dios no es mezquino, Dios no es machucho, como decimos nosotros, Dios es abundante. Pero es cuando estamos conforme a la verdad de la palabra de Dios y cuando creemos es lo que Dios dice en su palabra. Dios les está dando ¿qué? Lo que Él les prometió. Pero esto nos lleva a nuestro último punto, y es la promesa del pueblo. Porque es cierto que entonces Dios ha cumplido su palabra. Dios les ha dado dirección, Dios les ha dado la victoria sobre sus enemigos, Dios les prometió esa tierra y ahora están habitando la tierra prometida. Pero como hemos venido viendo a lo largo de la historia y a lo largo de estos libros del Antiguo Testamento, hay un punto que nunca falta en el Antiguo Testamento. Y es que finalmente, si Dios cumple su palabra y si Dios promete que le va a dar cosas buenas a su pueblo y se las da, recordemos que también Dios promete que si desobedecemos, también hay consecuencias. De esa parte es de la que no nos podemos olvidar. Y precisamente aquí está otra vez Josué, al igual que con Moisés. Deuteronomio terminó con Moisés dándole un discurso al pueblo diciéndole: si obedeces, aquí hay bendiciones. Si desobedeces, aquí hay maldiciones. Esa es la realidad. ¿Cómo termina el libro de Josué? De la misma manera. Los últimos 2 capítulos es un Josué anciano a punto de morir y un Josué diciéndole al pueblo lo mismo. Si obedeces, aquí están las bendiciones. Pero si desobedeces, también están las maldiciones.
Por eso vayamos, por ejemplo, al capítulo 23, versículos 14 y 15. Dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. Es que no importa cuántas cosas nos dé Dios en esta tierra, tarde o temprano nos morimos. Sí, eso es real. Josué es un hombre de Dios y recibió bendiciones de parte de Dios hasta una ciudad para él solo, para su familia. Pero llega el momento en que todos partimos de esta tierra. Dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Dios cumple su palabra. Versículo 15. Pero así como el Señor su Dios les ha dado las buenas cosas que prometió, eso es verdad, también traerá calamidad sobre ustedes si lo desobedecen. Los destruirá hasta eliminarlos por completo de esta buena tierra que les ha dado. Esa es la verdad de la palabra de Dios, ¿o no? Sí. Saltemos en el mismo al capítulo siguiente, capítulo 24, versículo 19. Entonces Josué advirtió a los israelitas: ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Creo que no hay un versículo más importante en todo el libro de Josué que ese. Es más, creo que por primera vez hay un líder que le está diciendo la verdad al pueblo. Qué impresionante. Josué le está diciendo a este pueblo: pero saben una cosa, el problema es que ustedes no son capaces de obedecer. ¿Qué hacemos frente a esa verdad? Y aquí es donde yo quisiera que nos colocáramos en contexto de lo que mayormente se enseña en todas las iglesias, de hecho en todas las religiones. Y es lo que estamos viendo. Y en un sentido es verdad. Si obedeces, bendición. Si desobedeces, maldición. Pero muchos, si no es que todos, se han olvidado de esta clase de versículos que a veces parecen tan escondidos. Básicamente solo un versículo en todo el libro de Josué dice esto. Es que es más, básicamente en todos los libros que hemos venido viendo, este es el primer líder que le dice la verdad al pueblo. Ustedes no van a poder hacer esto. Ustedes no van a obedecer. La pregunta aquí es, si ya Josué le está diciendo al pueblo que no van a obedecer, que no pueden, que no son capaces siquiera de obedecer, entonces ¿qué le espera a este pueblo? La maldición, la destrucción. Sin embargo, el resto de libros de la Biblia, hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, nos muestran precisamente eso. Este pueblo empieza a descarriarse una y otra vez, sin contadero. Pero como Dios lo que promete lo cumple. No solamente Dios ha prometido que dará bendición si obedecen y que dará maldición si desobedecen, sino que la palabra de Dios también nos promete que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de gracia. Mis hermanos, esa es la realidad y aquí es donde esto nos confronta con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser evangélico? No es ser religioso, es entender que a estos pecadores, empezando por mí, no merecemos nada. Si Dios nos pagara lo que merecemos, nos pagaría la condenación, la maldición. Es más, empezando por mí, si Dios me pagara lo que yo merezco, Él debería, en primer lugar, a mí mismo enviarme al infierno. Pero Dios es un Dios de amor y de misericordia, que entiende que tú y yo somos seres humanos que fallamos. Y solamente en Él y en su gracia es que podemos estar seguros. Mismo capítulo 24, versículo 21. Pero los israelitas respondieron a Josué, y este es uno de los problemas más grandes. Eso no. Nosotros serviremos al Señor. El problema más grande es que, tristemente, cuando Dios no ha cambiado nuestros corazones para dejarnos ver que nosotros sin Dios no podemos hacer nada, creemos que somos nosotros los que podemos hacer. ¿Por qué este pueblo está en la tierra prometida? ¿Por qué este pueblo está recibiendo las bendiciones? Ni siquiera es porque fueran buenos. Porque Dios es bueno. ¿Por qué este pueblo destruyó a todas las naciones a su paso? ¿Por qué pudo habitar en esa tierra que Dios le prometió? No es porque fueran buenos, porque Dios es bueno. Y a pesar de todo eso, en lo más importante que es vivir en obediencia, estas personas todavía tristemente creen que en sus propias fuerzas podrán lograrlo. Y no importa si Josué les está diciendo ustedes no pueden, ellos dicen nosotros sí podemos. ¿Saben por qué? Porque allí es donde está el orgullo del hombre. Mis hermanos, si nosotros nos acercamos a Dios conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, necesitamos comprender que no hay manera de que el hombre pueda estar cerca de Dios. Porque Dios es un Dios santo, porque Dios es un Dios puro y nosotros somos pecadores imperfectos. Sin embargo, aquí es donde viene el punto más importante. Pero muchas veces la religión, si no es que toda la religión se basa en eso, comprométete, cambia, sé diferente. Hay tantas personas que dicen esto y yo los entiendo porque esa es la naturaleza del corazón humano. No, cuando yo sea diferente voy a creer en Dios.
Porque es que hay muchas cosas en mi vida que necesitan ser cambiadas. Yo sé que hay cosas en mi vida que están mal. Eso es mentira. Nadie es capaz de cambiarse a sí mismo. Ni siquiera el pueblo de Israel, recibiendo las promesas, podían ser capaces de obedecer aunque lo prometían una y otra vez. Tú puedes preguntarle a cualquier verdadero cristiano cuántas veces se ha comprometido a no fallarle más a Dios, pero nos demoramos más comprometiéndonos que fallando. Porque seguimos siendo seres humanos. Y los que están aquí conmigo, espero que ninguno ignore esta verdad. Por más que nosotros deseemos obedecer a Dios, y seguro que lo deseamos, seguimos siendo seres humanos que fallamos. Nosotros serviremos al Señor, versículo 23 del mismo capítulo. Muy bien, dijo Josué. Entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entreguen el corazón al Señor, Dios de Israel. Estas personas se estaban comprometiendo, le vamos a servir solo a Dios, y en ese momento ya tenían ídolos en medio de ellos. Y no solamente tenían ídolos en medio de ellos. ¿Qué les dijo Josué? Es que el problema ni siquiera son los ídolos. ¿El problema es cuál? El corazón. El problema más grande es que por más que yo quiera serle fiel a mi esposa, tengo un corazón que es infiel a Dios. El problema más grande es que por más que yo quiera ser obediente a mis padres, tengo un corazón que constantemente se rebela y es guiado a la desobediencia. El problema más grande es que aunque yo quisiera ser la mejor persona del mundo, mi corazón se rebela contra eso porque mi corazón está lejos realmente de Dios. Y puede ser que yo haya derribado los ídolos de madera, como lo veremos si Dios nos presta vida en la siguiente enseñanza. Pero cuán fácil es que en nuestro corazón sigan habiendo ídolos y coloquemos a las cosas, a la creación, a las personas, antes que a Dios. ¿No es verdad? Y eso nos ocurre a todos. Josué le está diciendo a este pueblo, ¿no te das cuenta que no eres capaz de obedecer? Y ellos que están diciendo, no, nosotros sí somos capaces, nos comprometemos. ¿En serio? Entonces, ¿por qué ya tienen ídolos? Y no solamente porque tienen ídolos, porque están adorando algo o alguien que no es Dios. ¿Saben cuál es el problema? Están haciendo eso, es porque hay un problema en su corazón. Mis hermanos, entréguenle al corazón al Señor, Dios de Israel, le dijo Josué a ese pueblo, esa es la misma realidad. La vida cristiana no es entregar dinero. La vida cristiana no es entregarme a un grupo religioso. La vida cristiana es entregarle mi vida, mi corazón, todo lo que soy a Dios. Esa es la verdadera vida cristiana. Para que Dios guíe mi vida donde quiera que esté, en la casa, en el trabajo, cuando estoy con mi familia o cuando estoy solo. Por eso, mis hermanos, aquí también viene el punto. Y aun cuando yo le entregue el corazón a Dios, no es decirle, te entrego el corazón, pero no mis fuerzas. Es decirle, Señor, a menos que me ayudes, yo no puedo obedecer. Señor, a menos que transformes y cambies mi vida, yo no puedo caminar en obediencia. Pero cuando le entregamos nuestro corazón y nuestra vida a Dios, Él dice, aunque caigas, te levanto. Y no importa cuántas veces caigas, si 7 veces cae el justo, Él lo levanta. Si tropiezas, yo estoy contigo para ayudarte. Esa es la verdadera vida cristiana, saber que todos los días de nuestra vida necesitamos a Dios. No solamente para que nos dé cosas materiales. Dios les dio muchas cosas materiales al pueblo de Israel. Pero finalmente, ¿qué era lo más importante que necesitaba este pueblo? Un corazón que amara a Dios. Yo no puedo regalarte esa clase de corazón, pero conozco a un Dios que no solamente nos da cosas buenas y nos puede dar mucho más si Él quiere, sino que nos da lo más grande, un corazón para vivir para Él. Josué capítulo 24, versículo 29. Después de eso, Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Y aquí es donde viene el problema más grande. Este hombre, Josué, fue un líder fiel. Fue un buen líder. Este hombre, Josué, obedeció a Dios. Pero ¿saben cuál es el punto? Los líderes también se mueren. ¿Qué va a pasar con este pueblo ahora que se murió Josué? ¡Qué caos! Una vez más. Y no es una cuña, pero es la realidad. Los invito a la próxima enseñanza, si Dios nos presta vida, dentro de 8 días, donde veremos eso. El libro de Jueces, para mí, es uno de los libros que cada que lo leo, a veces hasta me pregunto, ¿pero por qué está eso en la Biblia? Es espantoso, es impresionante. Las cosas que empieza a hacer este pueblo lejos de Dios. Porque se murió el líder, porque ya no tienen en esencia, digámoslo, quien los guíe. Pero mis hermanos, ¿saben cuál es la realidad? Aquí es donde tenemos que ir al centro de todas las enseñanzas que estamos teniendo los jueves a través de la palabra. Porque si a eso vamos, entonces este libro nos dejaría con desilusión. Nos dejaría sin una esperanza. Este libro nos mostraría que lo mismo somos nosotros, al igual que el pueblo de Israel. No importa cuántas cosas buenas nos dé Dios en esta tierra, nuestro corazón siempre se va hacia las cosas materiales y está solamente angustiado y preocupado por lo material, y no importa cuánto tengamos,
nada sacia nuestros corazones, porque como dijo alguien, y yo lo creo, no es un versículo bíblico, pero es realidad, el corazón del hombre tiene un vacío del tamaño de Dios y solo Dios lo puede llenar. Tú puedes tener dinero, posesiones, riquezas, pero si Dios no ha llenado en tu corazón, nada ni nadie lo puede llenar. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que Dios hizo lo que ninguno de nosotros podía hacer. Hace 8 días les decía, porque hablamos un poquitico de Josué, hace 8 días les decía que en el idioma original en que se escribió el Antiguo Testamento, hebreo, el nombre de Josué es exactamente el mismo nombre de Jesús. Dios ahora envió un nuevo líder. Y de hecho uno que bien interesante, murió a los 33 años, muy joven. Pero a diferencia de Josué, que cuando murió fue el acabose, cuando Jesucristo murió es la gloria eterna. Porque Cristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre para ser nuestro verdadero líder. Ser cristiano es seguir a Cristo, no a ningún otro hombre. Ser cristiano es seguir al Hijo de Dios que vino desde el mismo cielo. ¿Para qué? Para darnos dirección. El Hijo de Dios que vino desde el mismo cielo, más que para darnos la victoria sobre un enemigo físico, para darnos la victoria sobre el verdadero enemigo, sobre el pecado, sobre la maldad, sobre el mismo diablo. Jesucristo es el verdadero líder, el verdadero Josué, Jesús, el Hijo de Dios, que es capaz de hacer lo que Josué no pudo hacer. Él es capaz de cambiar el corazón de los seres humanos y llevarnos a vivir para Él y para su gloria. Mis hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra más que para darnos un pedazo de tierra, como lo hizo Dios con Israel, porque eso fue lo que Él le prometió y lo cumplió. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a morir en esa cruz para darnos salvación y vida eterna. Y si tú crees en Cristo, te hago esta pregunta. Si Dios le prometió al pueblo de Israel que iban a heredar la tierra prometida y les proveyó un líder y ese líder los llevó allá y les repartió la tierra, pregunto, ¿será que lo que Cristo hizo no es suficiente? ¿Y será que si Dios ha prometido que si creemos en Cristo nos lleva al cielo, no lo va a cumplir? ¿Y por qué el pueblo de Israel entró a la tierra prometida? Porque Dios les dio un líder que lo llevó, no porque el pueblo fuera bueno. Esa es la misma realidad. Yo no soy el líder que los va a llevar a ustedes al cielo. No, aquí les estoy hablando del verdadero líder, de Jesucristo. Si crees en Él, Él te lleva al cielo. Y mientras llegamos allá, si tú crees en Él y confías en Él, Él te sostiene todos los días de tu vida. Quiero ir a uno de los pasajes más impresionantes del Nuevo Testamento que nos recuerdan Josué. Hebreos capítulo 4. Versículos 8 al 11 y luego saltaremos al versículo 14. Dice, ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, y allí el escritor a los hebreos está hablando del descanso que acabamos de hablar, porque es verdad que Josué les dio la tierra prometida, pero no les dio descanso en el alma, porque esos hombres, esas mujeres del pueblo de Israel necesitaban un corazón diferente. ¿Saben cuál es la carga más grande que tiene el ser humano? Saber que si hoy se muere no sabe para dónde va. Saber que si hoy pierde todo lo material, ¿qué le queda? Pero cuando tú crees en Cristo Jesús, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor y sabemos cuál es nuestro destino. No porque seamos buenos, no porque seamos mejores, sino por la gracia bendita de Cristo Jesús. Por eso Josué no les pudo dar verdadero descanso. Dice, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. ¿Cuál es ese día de descanso? Hoy vas a muchos lugares donde te dicen que el nuevo día de descanso es el domingo. Hoy vamos a muchos lugares donde te dicen es que hay que guardar el día sábado porque no podemos dejar de guardar el día de reposo, el día de descanso. La palabra de Dios dice, tú puedes guardar todos los días como días de reposo, como días de descanso, pero si no conoces el verdadero descanso, el que da Dios, jamás podrás tener paz en tu corazón. Hay personas que no trabajan el sábado porque creen que si trabajan el sábado se van al infierno. Otros lo han cambiado, como les digo, por el domingo. Y creen que si trabajan el domingo están faltando, pero sabes, no es un día a la semana. Es el descanso en el corazón el que verdaderamente promete Dios. Y ese descanso no te lo da ningún hombre, no te lo da ningún líder, no te lo da ninguna religión. Ese descanso solo te lo da Jesucristo, el Salvador. ¿Qué dice el versículo 9? Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Te pregunto, ¿tienes ese descanso? Versículo 10. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Todas las religiones te controlan y te manipulan, diciéndote que para ganarte la salvación necesitas hacer esto, lo uno y lo otro. Solo el cristianismo verdadero, solo Cristo Jesús te dice que sin merecerlo tú y yo llegamos al cielo solo por gracia, por lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿No ese es el descanso más grande que un ser humano puede experimentar? Tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. ¿Saben cuál es la realidad? Cuando Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, el 7º día descansó. Y Dios ha prometido en su palabra que así como Él descansó, tú y yo podemos descansar en Él.
¿Pero de qué descanso está hablando? Saltemos al versículo 11. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. ¿Qué significa esto? ¿De qué está hablando allí el escritor a los hebreos? El escritor a los hebreos les está rogando, les está implorando, pongan su fe en Cristo y solo en Cristo. No crean que su sacrificio los van a llevar al cielo. No crean que ser buenas personas nos lleva al cielo. Y no estoy diciendo que eso está mal. Hagámoslo. Procuremos hacer el bien. Es más, como nos viene enseñando la palabra de Dios, pidámosle a Dios que nos dé un corazón. Y aquí es donde digo, es que ser cristiano es lo más glorioso. Ser cristiano no es comprometerme con un lugar de predicación, un hombre o una religión. Ser cristiano es decirle, Señor, transforma y cambia mi vida y mi corazón. Señor, yo quiero vivir para ti, llévame a ser diferente, a ser obediente. Señor, yo quiero ser una persona diferente, pero para tu gloria. Y eso es verdad. Y si tú le entregas tu corazón a Dios, Él cambia y transforma tu corazón y tu vida. Pero ¿saben cuál es el punto? Pero la verdadera fe cristiana es descansar en que solo en Jesucristo tenemos la salvación de nuestras almas. Yo podría desgastar mi vida, gastar todo mi dinero y mis fuerzas ayudando a las personas, pero eso no me gana el cielo. Y si quieres hacerlo y lo puedes hacer, hazlo, pero no para ganarte el cielo, porque la eternidad solamente es una promesa que Dios nos ha dado y le recibimos al creer en Cristo Jesús. Y eso es lo que dice la Escritura a los Hebreos. Saltemos al versículo 14 del capítulo 4. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Precisamente la Escritura a los Hebreos está en un contexto donde esta iglesia a la que él le está escribiendo esta carta estaban pensando que eran sus obras los que lo iban a llevar al cielo. Querían volverse a hacer sacrificios, pero ningún sacrificio salva al ser humano. Ninguna buena obra salva al ser humano. Aunque dieras todo tu dinero y lo repartieras a los pobres o lo regalaras a una denominación, que eso no sería correcto, de hecho eso sería peor, pero aunque te desgastaras completamente, la palabra de Dios dice, creamos que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Lo que Cristo hizo en esa cruz es suficiente. ¿Saben por qué? Si se te olvida, lee todo el Antiguo Testamento, pero desde la perspectiva de Cristo. Cuando uno lee todo el Antiguo Testamento se da cuenta que lo que la Biblia enseña es que por más que el hombre se comprometa, el hombre no es capaz de obedecer a Dios. Eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento, que sabemos lo que es correcto, pero nuestro corazón constantemente se va para lo que es malo. Y no solamente lo vemos en los demás, no lo vemos en nuestra propia vida. ¿Quién aquí puede decir que no le ha fallado a Dios? ¿Quién aquí puede decir que no ha hecho nada malo? Claro, muchas personas dicen, no, es que yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Pero cuando uno lee la Biblia se da cuenta que hasta la persona que no mata, que no roba, que no le hace mal a nadie, es un pecador. Jesucristo dijo que el que mira a una mujer con ojos de adulterio, ya es un adúltero en su corazón. Pues así todo mundo, ese es el punto, todos somos pecadores. Jesucristo dice que el que se enoja con su hermano es como si lo hubiera matado, un asesino. No, pues es así cualquiera. No, pues así es verdad, todos somos pecadores, pues sabes, para Dios pecado es pecado. Y quizás si Dios lo que tiene que permitir es que entonces haga ciertas cosas que me parecen más malas todavía para darme cuenta que soy pecador, hasta Dios lo permitirá. Si quizás yo soy como el pueblo de Israel que digo, no Señor, yo te prometo, si haces esto te prometo que ahí sí vivo para ti. No, mira, no importa, Dios te puede dar la tierra prometida. Dios te puede dar una ciudad entera a nombre tuyo. Te puedes convertir en la persona más rica. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Un cambio de corazón y lo más importante, poner tu fe en Jesucristo el Salvador. Él es el único y suficiente Salvador. Primera los Corintios capítulo 15, versículos 56 y 57. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Prométele a Dios que no vas a fallar más, que no lo vas a volver a hacer. ¿Y sabes qué pasa? Más rápido lo haces. La Biblia enseña eso. La Biblia enseña que cuando tú entiendes que algo es malo y prometes no volverlo a hacer, más rápido lo haces. Porque prometer no cambia el corazón. Solo Dios puede cambiar el corazón. ¿Qué dice el versículo 57? Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que puede llevar a una persona a la obediencia verdadera, a vivir diferente. Y eso que no será obediencia perfecta, porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero el único que nos puede llevar a vivir una vida diferente se llama Jesucristo. El único que puede librarnos realmente, no solo de la paga del pecado, sino del pecado que todavía mora en nosotros, en nuestro corazón, es Jesucristo el Señor. Por eso es entregarle nuestro corazón, nuestra vida a Él. Y precisamente quiero ir a las palabras mismas del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30.
Luego dijo Jesús, y está hablando en el contexto de la religión, porque la religión solamente trae cargas al hombre. Vengan a mí, no vayas a los hombres, no vayas a la religión, ve a Cristo. Vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Y aquí Jesucristo no estaba hablando de los problemas y dificultades cotidianos, porque el descanso del que Jesucristo está hablando aquí es un descanso mayor, es el descanso que Josué no le pudo dar al pueblo de Israel. Es un descanso en el alma, en el corazón, es paz en el corazón. Versículo 29. Pónganse mi yugo, que en otras palabras lo que significa es caminen conmigo. Déjenme enseñarles. Josué podía enseñarles a estas personas, pero él no podía cambiar su corazón. Porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso ¿para qué? Para el alma. Jesucristo es el que nos lleva al verdadero descanso. Saben, mis hermanos, yo luché por tantos años por ganarme la salvación y no fui capaz. Pero solamente cuando entendí que era un pecador, que por más que deseaba hacer el bien, le fallaba tantas veces a Dios, pero que a este pecador Cristo lo salvó, fue que pude tener descanso hasta el día de hoy. Y en esencia es lo único que me sostiene y me sostendrá hasta llegar a la vida eterna. El que está parado enfrente de ustedes es salvo solo por gracia, por lo que Cristo hizo por mí. El que está parado enfrente de ustedes es salvo porque Cristo pagó lo que yo merecía en esa cruz, la muerte. Pero Cristo murió por mí y por ti, por todos los que creamos en Él, para regalarnos algo más grande que la tierra prometida. El cielo es lo que Él nos ha prometido ahora. ¿No te da mucho descanso eso en el alma? Versículo 30, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. La religión es pesada, pero cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, problemas y dificultades habrá en la vida, sí. Pero se te quita un peso de tus hombros, porque por más que lo intentes, nunca podrás llegar al cielo por tus propias obras. Pero Jesucristo dice, conmigo es fácil. He escuchado a tantos decir, no, es que la religión es muy difícil. Ser cristiano es muy difícil. Es porque lo estás intentando en tus fuerzas. ¿Saben qué es ser cristiano? Arrojarme todos los días de mi vida, en cada circunstancia, no solamente en los problemas de la vida, sino en mi vida como hijo de Dios, como persona que necesita obedecer aún en cada área a los brazos de Cristo Jesús. Y Él dice, conmigo es fácil. Conmigo no hay carga. Y si hay carga, es ligera. Qué bueno es estar en Cristo Jesús. Qué grande es estar en Cristo Jesús. Por eso quiero terminar esta enseñanza volviendo a Josué y mostrándoles una historia que no quiero que pasemos por alto. De hecho, para mí, la historia más increíble en el libro de Josué. Esa historia está en el capítulo 5. ¿Y saben qué es lo hermoso? Ya vamos a ver solo 3 versículos. Antes de que Josué fuera a conquistar la tierra, antes de que Josué en nombre de Dios y por el poder de Dios hiciera hazañas, antes de que Josué fuera ese líder que repartió la tierra prometida a los israelitas, Josué tuvo un encuentro con un personaje particular. Esto es antes de ir a pelear su primera batalla en Jericó. Capítulo 5, versículos 13 al 15. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, la primera ciudad que iban a atacar, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Qué historia tan impresionante, versículo 14. Ninguno de los dos contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Mis hermanos, antes de ir al siguiente versículo, quiero que pensemos en esto. Josué ve a un hombre que está ya parado con una espada y le dice, ¿eres de los nuestros? ¿Eres amigo? ¿O eres enemigo? Como quien dice, si eres de los nuestros, ¿vas a pelear con nosotros? ¿O vas a pelear contra nosotros? ¿Qué le responde este hombre? Ninguno de los dos. En esencia, lo que este hombre le está diciendo a Josué, y como lo dice más adelante en este versículo 14 que acabamos de leer, es que yo soy el comandante en jefe del ejército de Dios. Lo que yo quiero que tú hagas es muy simple. Versículo 15. El comandante del ejército del Señor contestó, ¿sabes qué quiero yo que hagas, Josué? Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. ¿Sabe a qué nos recuerda eso? Al mismo episodio cuando Dios llamó a Moisés. ¿Recuerdan que Moisés en la zarza escuchó una voz que le dijo, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo? ¿Quién estaba allí? Dios mismo. ¿Quién es este comandante del ejército? Dios mismo. Jesucristo, el verdadero Josué.
Israel pudo tomar la tierra prometida porque Jesús estaba con ellos. Y porque Jesús era el que estaba allí peleando por ellos. Y Él lo hizo allá con una espada. Pero un día, este comandante en jefe, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, vino a este mundo ya no con una espada, sino un pesebre. Ya no para destruir a los enemigos, sino en esa cruz para derrotar al más grande enemigo que nos condenaba, al diablo, al pecado. Para ahora prometernos que si creemos en Él es fácil. En Él hay verdadero descanso. Creer en Cristo Jesús, el verdadero y único Dios, es lo único que trae descanso al alma, al corazón del ser humano, de los hombres. ¿Has creído en Cristo? Es mi pregunta. Porque ahora sí puedes ir. Y no necesitas ir al Antiguo Testamento para ver las promesas. Porque allá las promesas eran promesas si obedecías, maldición si desobedecías. Por eso tenemos que llegar al Nuevo Testamento y ver que aún el libro de Josué nos enseña que si vamos a ir al Antiguo Pacto no podemos, pero si creemos en Cristo Jesús, no solamente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sino que Él es el director, Él es el comandante, Él es el jefe de nuestras vidas, el verdadero rey, el verdadero Josué, que nos lleva al cielo seguros por gracia bendita. Si no has creído en Cristo Jesús, es lo que yo te invito. No creas en mí, no creas en este lugar, cree en Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador. Coloca tu confianza en Él, porque si tú lo conoces y empiezas a caminar con Él es fácil, con Él la carga es ligera. Y si Dios cumplió su palabra a los israelitas, sabiendo que usó un hombre como Josué, que igual era falible, que igual murió, ¿creen ustedes que lo que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús no nos lo va a dar? Seguro que nos lo va a dar porque Dios cumple su palabra. Si hay uno que vive cumpliendo la palabra, es Dios. Y en Cristo nos ha dado las más grandes promesas, salvación y vida eterna, solo por gracia. Terminemos en oración diciéndole: Señor, gracias por tu salvación en Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios. Qué alegría y qué paz, qué descanso. Saber que en Cristo Jesús podemos hacer a un lado las obras y llegar al cielo solo por gracia. Aunque mientras estamos en esta tierra queremos que inundes nuestro corazón, y es lo que queremos pedirte hoy una vez más. Que Cristo sea nuestro director, el director de nuestra vida. Padre, por favor, sigue transformando y cambiando nuestros corazones. Una vez más quiero pedirlo y tú lo sabes con todo mi corazón, aún yo mismo, Alex. Tú conoces mi corazón y sabes si ha sido transformado y cambiado. Si es así, te pido transfórmalo y cámbialo más. Y llévame a vivir todos los días a obedecer a tu amado Hijo Jesucristo hasta que llegue a la eternidad. Pero si no es así, Padre, transforma y cambia mi vida, porque es lo que realmente necesito. Y te pido esto por cada uno de los que escucha esta enseñanza, sea por estos medios aquí, presencial, o sea por los medios digitales, así sea por un medio virtual, Señor. Entendemos que lo que necesitamos es un cambio de corazón. Porque sin un cambio de corazón y sin Cristo guiando nuestras vidas, ¿qué sería de nosotros? Pero Padre, si has cambiado nuestro corazón y si estamos caminando en Cristo, permítenos tener ese descanso. Entender que esto no es difícil. Claro, sin ti es imposible, pero en Cristo es fácil. En Cristo no hay carga. En Cristo este caminar es por gracia. En Cristo este caminar es ligero. Porque a estos pecadores que te fallamos tanto, tú nos has perdonado y nos guardas y nos cuidas y nos proteges. Y aún eres tú quien nos llevas a la obediencia. Pero Padre, permite que hoy, a través de esta palabra, y que nunca se olviden nuestros corazones, que al final la salvación es solo por gracia. Y que tú nos has prometido que nos llevarás seguros a la eternidad. De hecho, por eso es que te llamamos Padre, porque somos tus hijos a través de Cristo Jesús. Y por favor, Padre, permítenos entender que lo que has prometido lo cumplirás. Que la eternidad, la salvación, el cielo, nuestro hogar, ya es nuestro por tu gracia. En Cristo Jesús. Amén y amén.